Racing. Dani, hola, bon dia. Bon dia. Bé, ara sí que queden res 3 jornades de Lliga, la primera d'elles demà a casa contra el Lugo, que ha canviat d'entrenador. Com veus el partit? Com veus una mica l'ambient que heu generat al llarg de la setmana cara a aquest enfrontament? Bé, bueno, ara ja sí que estem en el tram final de la temporada. Ens queden 2 partits a casa, començant pel de demà, que evidentment és el més important, i la veritat, amb moltes ganes de tornar al nostre estadi, a tornar a estar amb la nostra gent i a intentar donar continuïtat al nivell que està donant l'equip a casa, que els últims partits ha estat molt alt, i demà buscarem la victòria. Estem convençuts de que la setmana s'ha preparat molt bé, que ens trobarem un rival que ens ficarà les coses molt difícils, que ve en canvi d'entrenador, però estem convençuts del nostre nivell, de la nostra millor versió, i que si fem el que toca tindrem moltes opcions de guanyar el partit. El Nàstic de Tarragona, que la inèrcia de les últimes setmanes, si girem la vista enrere, veiem un equip que s'agrada i que guanya i goleja a casa. Sí, potser ens estem mal acostumant, perquè a aquesta categoria això és molt difícil. Ho farem tot, ho donarem tot per intentar donar-li continuïtat a això, però el més important és guanyar els 3 punts, i si l'hem de fer amb un marcador ajustat com és habitual a aquesta categoria, i al final, els últims minuts, patint, esperem que no, però si són per treure els 3 punts, t'ho signo ara. Per com està la classificació, en tot cas, aquestes victòries que han vingut amb golejada són importants, perquè a nivell classificatori qualsevol percentatge de gols favorable li va bé a l'equip. Sí, evidentment. Al final és una cosa que l'experiència et dona, que al final en una categoria tan igualada la diferència de gols pot ser molt important. Està tot molt ajustat, no et vols quedar fora per un gol en cas de que o perdre una posició per un gol, i al final nosaltres tenim aquesta mentalitat de sempre respectar el rival, però si hi ha algun partit que es fica per fer algun gol més, s'ha d'anar per ell. Tens clar l'alineació, i hi haurà alguna novetat d'aquesta notable, o serà una mica el que habitualment veiem de Dani Vida a la casa? Bueno, al final intentarem no donar pistes al rival. L'equip porta setmanes a un molt bon nivell. A vegades hem fet canvis per decisió tècnica, a vegades hem fet canvis perquè hem tingut algun jugador sancionat. Tenim bastant clar quin equip sortirà demà d'inici, però torno a repetir que és que els partits al minut 20 no es guanyen al minut 98. Són molt importants tots els jugadors que participen, són molt importants els jugadors que entren a la segona part, ja sigui per molèsties del company o per decisions tècniques, i per això li donem valor a tota la plantilla. Dani, no sé si es momento de valorar, ¿no?, a 3 partidos para final de temporada. Depende el Nàstic de sí mismo para el playoff. Mañana va a haber un ambientazo de 8.000 por encima de espectadores. Si ya es un logro, ¿no?, haber conseguido llegar a esta situación con el varapalo del año pasado, y si crees que esto, más que una presión, puede ser una liberación para el equipo, decir, si ya hemos superado lo que hemos superado, vamos a disfrutar del camino un poco. Bueno, yo intento hacerlo. Al final soy un afortunado, me dedico a lo que me gusta en el club de mi vida. Prácticamente en casa ganamos un porcentaje muy alto de partidos. Es complicado que enganche el equipo desde que lo cogimos, una racha de muchos partidos sin ganar, evidentemente. Después me parece que estoy por encima de los 90 y pico partidos, alguna racha negativa evidentemente coges. Yo no soy nadie para poner la nota a mi trabajo. Yo creo que las valoraciones se tienen que hacer de forma externa, pero sí que uno se siente orgulloso del trabajo que se hace en el día a día, siempre, teniendo en cuenta que se pueden hacer las cosas mejores, que uno quiere ser ambicioso, que uno quiere tener más puntos, que las cosas que no han funcionado evidentemente durante una temporada el año pasado, que metíamos poco, este año que si encajamos mucho, que no se gana fuera de casa, evidentemente uno es autocrítico y siempre piensa que se puede hacer mejor. El día que no lo haga,
dejaré de entrenar, lo tengo clarísimo, porque no seré capaz de por lo menos intentar sacar el máximo partido de rendimiento al equipo. Eso en el día a día lo tengo clarísimo. Creo, intento implicar esa mentalidad también a los jugadores, porque al final tú puedes tener esa mentalidad, pero si el jugador no te acompaña, hay un momento donde chocas y no vas de la mano. El grupo también es muy autocrítico con el mismo, y como tú dices, estamos luchando lo que queremos. El varapalo fue muy duro, queda lejos, pero remontarlo, después ha habido equipos que han estado tambaleando durante una temporada, y nosotros hemos conseguido como mínimo, pues a día de hoy, depender de nosotros mismos para intentar hacer ese playoff, intentar quedar lo más arriba posible e intentar conseguir el objetivo que todos sabemos cuál es. Han pasado dos equipos por aquí que han cambiado de entrenador y los otros han salido con derrota, pero no sé si en el Lugo te preocupa. A mí no me gustan los cambios de entrenador, pero bueno, que sigan, de momento que sigan así. Pero te digo si te preocupa el hecho de que conocemos aquí la figura de Toni Seguirando, que es un entrenador muy exigente con sus jugadores, que cuando las cosas no van tan bien puede ser un poco, no sé si la palabra es abrasivo, pero bueno, que si sientes que te preocupa un poco que el Lugo se pueda sentir un poco liberado, porque el nivel de plantilla lo tiene, es decir, la dinámica no, pero el nivel de plantilla para estar más arriba lo tiene. Mira, el otro día hablaba con un compañero, evidentemente el Lugo tiene un equipazo. No tiene una plantilla como para estar en los puestos que está, pero es que esta categoría es muy complicada y no es ni el primer ni último equipo que tiene una plantilla donde a priori haces un juicio de valor a principio de temporada, si tú vas arriba y te acabas yendo para abajo. No digo que evidentemente tenga que ser el caso, pero esta categoría ya nos ha demostrado que pasa. Los cambios de entrenador, a día de hoy tienes ese punto de tranquilidad porque han pasado 35 jornadas y evidentemente te encuentres lo que te encuentres durante el partido, el equipo es capaz de adaptarse a diferentes formas de jugar. Yo creo que te genera más incertidumbre a ti propio como entrenador por quererlo tener todo controlado, pero bueno, como tú has dicho, a día de hoy hemos tenido dos, los hemos conseguido superar. Cambia mucho el cambio de entrenador del Barça, que sabíamos que evidentemente la filosofía, por mucho que cambiara la pieza, era complicado que variara mucho. Sí tuvimos algo más de incertidumbre el día de Unionistas, pero más o menos sí que a día de hoy pues tienes al alcance, si quieres. Estuvimos viendo partidos de la Liga Búlgara, pues en su día, pues ahora pues es mucho más accesible un poco conocer a lo que te vas a encontrar delante. Nos encontraremos seguro un equipo que de inicio los niveles de intensidad los subirá, depende de nuestro juego, pues que esos niveles de intensidad duren más o menos. Esta semana se ha anunciado la renovación de Enric Puyol. Tú siempre has dicho que es un entrenador que no regala de estrenos ni debuts, porque cuando debutan jugadores porque se lo merece, pero ya el hecho de haber renovado y que tenga año que fichar el primer equipo es una declaración de intenciones, ¿no? El nivel lo tiene para un futuro ser jugador del Nastic con minutos. Sí, a día de hoy, si el club ha dado ese paso es porque el juicio que hemos hecho a día de hoy entrenando con nosotros es alto, es muy alto. Ahora hace falta verlo competir. Estamos seguros de que el chico lo tiene, porque cuando se hace una apuesta es porque en el día a día intentas tener esa certeza de que lo tendrá, pero sabemos que una cosa es entrenar, la otra cosa es competir. Llega al final de temporada, tienes que saber estar en ese tipo de situaciones. Si creemos oportuno que el chico tenga que debutar, como siempre digo, a los jóvenes, salvo casos extremos, yo creo que hay que ponerlos en escenarios donde puedan sentirse cómodos y dar su máximo nivel, no quemarlos, porque como hemos dicho es un chico que parece que puede tener una proyección importante. Tenía unos déficits que se han tratado con él y en el último año y medio el chico ha puesto todo y más de su parte. Y siempre hablamos de la mentalidad de los jóvenes. De momento, en ese caso, el chico está mostrando que esa mentalidad de querer mejorar esos déficits que tenía lo ha hecho, y esperamos pues que pueda sumar muchos minutos con la camiseta del Nastic. Bueno, Dani, en este tramo final de temporada, cada victoria, más allá de los puntos, también es un plus de confianza para lo que está por venir, para el siguiente partido, como final del playoff. Sí, claro, al final ya queda muy poco, Arnau. Se trata de intentar reganar cada partido. Evidentemente cada partido que ganas pues afrontas con mayor confianza el partido siguiente. Se acerca el tramo final de temporada. El primer objetivo pues es intentar a ver si esa sexta plaza la dejamos lo más lejos posible, rápido y que sea matemático, y con la mentalidad y la ambición pues de poder mirar más arriba y escalar el máximo de posiciones posible. Sí, ¿cómo llega el equipo? ¿Si hay alguna baja de última hora o cómo está?
No, ya los tenemos a todos recuperados, ahora pensando si están todos, a excepción de Borja, como siempre, jornada 36, alguna pequeña molestia hay, pero bueno, algo que podemos de momento controlar y esperemos pues, que mañana estén todos disponibles. Bones, Dani. Teniu la sensació de que jugant al nivell que heu fet a casa, sobretot els dos últims partits, més enllà dels gols, amb el que heu aconseguit generar i amb trams de partit espectaculars, independentment del que faci el rival, és molt difícil que algú tregui alguna cosa d'aquí? Si mostrem aquest nivell, segur. Adrià, al final penso com tu que hem tingut trams de partit molt bons on hem generat moltíssimes situacions de gol, no ens han generat gaire i tenim pues, aquest punt de confiança també de que a casa ens estan sortint les coses molt bé, que independentment en aquests ja porto 3 partits una miqueta a casa, doncs ens hem trobat esquemes diferents i propostes diferents del rival, l'equip s'ha sapigut adaptar perfectament a les situacions, ha intentat o s'ha sobreposat al que el plantejava el rival i com et deia, jo crec que m'ha semblat que el canvi d'entrenador genera una miqueta més de neguit a tu com a entrenador que no potser el que pots trobar davant, sabem això, que l'entrenador doncs, és la seva oportunitat també, és un entrenador que ve de baix, que segur que està molt preparat, hem seguit una miqueta la seva trajectòria, li injectarà pues, aquest plus, torno a repetir, d'intensitat, d'agressivitat, intentarà atacar els nostres punts febles, però hem de ser nosaltres i hem d'intentar imposar-nos pues, el màxim de minuts possibles. Preguntar-te per l'eix de la defensa, vam veure Òscar la setmana passada una altra vegada de central, hem vist molts canvis aquesta temporada en aquesta posició, a diferència de la temporada passada, també per baixes i segurament per rendiment irregular. Queden 3 jornades i el possible play-off, no sé si teniu la intenció d'intentar assentar aquesta posició amb 2 centrals fixes d'aquí al final o continuarà sent una cosa que dependrà dels partits? Bueno, veurem una miqueta de tot, ja sabem que aquesta parcel·la ve també una miqueta donada per la confiança que puguin tindre, dels resultats, del rendiment de l'últim partit, evidentment el poder jugar a casa o fora o l'estat del terreny de joc si jugues fora doncs et pot condicionar, tots sabem el que ens aporta Òscar al mig del camp i a l'eix de la defensa, el que t'aporta una parella com Ander i Monti o un dels dos amb Òscar, independent, bueno, en funció de la parella que fas, o guanyes sortida de pilota darrere o guanyes múscul al mig del camp, en funció una miqueta del que pensem que ens pot interessar en cada pla de partit, doncs, si l'hem de variar, ho hem fet durant 35 jornades, no? Pues, jo crec que si l'hem de variar pues, tampoc ens temblarà el pols una miqueta.